Y tenemos como tema en esta tarde el candelero y los dos testigos. El candelero y los dos testigos. Y vamos a basar nuestro mensaje en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Antes de entrar a leer esta porción de la palabra que vamos a estudiar, vamos a comenzar a dar mensajes del libro de Zacarías. Zacarías contiene más mensajes proféticos para el futuro de Israel que cualquier otro libro. Zacarías es un libro que tiene unas revelaciones y se podría llamar que es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento junto con Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero no solamente nos interesa el futuro de Israel, porque conforme veamos lo que sucede en Israel, sucede en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que el futuro de Israel, mucha gente puede preguntar, bueno, a mí me interesa mi iglesia, me interesa México, me interesa mi familia, tengo bastantes problemas como para estarme preocupando qué le pasa a Israel. Bueno, Dios no nos dejó a Israel para que solamente dijéramos, bueno, está atravesando esto, está atravesando aquello, sino para que lo veamos como un termómetro. Alguien que está midiendo la temperatura profética de los tiempos que estamos viviendo. Porque conforme la situación mundial se concentra en Israel y conforme a los acontecimientos que están sucediendo en el Medio Oriente, nosotros vemos la temperatura subiendo para que cuando ya suba, ¿verdad?, a los 39, 40 grados, sepamos que ya está, pero los cascos del Apocalipsis oyéndose en el aire, que estamos ya próximos a poder recibir a Jesucristo en los aires. Ahora quiero compartir este mensaje para que veamos el paralelismo entre el candelero, que gracias a Dios es el símbolo de nuestra iglesia de Vida Nueva para el Mundo, y el candelero y la época que estamos viviendo y lo que se esconde detrás del candelero y los dos testigos con relevancia a la época que estamos viviendo. Vamos pues a dar lectura a Zacarías 4 del 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelero, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vamos a poder tener un poco de trasfondo histórico en este pasaje. Israel se encuentra actualmente construyendo un estado a base de la fuerza militar, de la política y de tratados diplomáticos que han fracasado. Sin embargo, en este pasaje se nos revela que todas estas cosas que Israel está haciendo nunca los van a llevar a lograr sus objetivos. No importa que gobierne el partido Likud
o el otro partido laborista, o que esté Netanyahu, o que esté Ehud Barak, o no importa el gobernante, nunca ningún hombre, ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en México, ningún presidente, ningún gobernante, nunca será la respuesta. Dios es el que se encuentra detrás de todos los gobiernos, de las naciones, así como en tu casa no es la respuesta el dinero para que tú puedas sobrevivir, ni que tu hijo regrese porque está en las drogas. La respuesta siempre está en Dios. Si Dios con nosotros, no importa qué gobernante tengamos, no importa qué le pase a mi hijo, Dios me garantiza que lo va a traer, que nunca nada me faltará, que me prosperará y que tendré victoria. Entonces es importante que en estos tiempos que vivamos pongamos nuestros ojos en el Dios de la Biblia para que podamos interpretar y discernir lo que está pasando en Israel. Sin embargo, en este pasaje, ¿verdad?, se nos revela que todas estas cosas no son las que Dios va a usar. En este capítulo nos revela Dios realmente lo que va a suceder. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia, la evidencia más fuerte de que la Biblia es la palabra de Dios. El mero hecho que después de más de 1500 años regresaron el 14 de mayo al 48 a su tierra, nos muestra que los profetas hebreos no se equivocaron. Y el regreso de Israel marcó el reloj profético de Dios. Desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, estamos viviendo la última generación, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando el Estado de Israel fue fundado, en 1948, se instituyó, síganme con cuidado, el candelero, en hebreo es el menorá. Se instituyó cuando se fundó el Estado en 1948, el menorá de oro, con una hoja de olivo de cada lado como el emblema nacional de Israel. Y si tú vas a Israel, los que nos acompañaron el año pasado, en el Neset, que es el parlamento judío, se encuentra el candelero. Y se encuentran grabadas estas palabras de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el gobierno de Israel, en 1948, bajo David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, y posteriormente la Golda Meir, que fue una mujer ministro, cuando instituyeron el menorá como el emblema nacional de Israel, lo hicieron inconscientemente. Porque ellos, ¿verdad?, no eran cristianos, no creían en el Mesías, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, aunque fue una señal inconsciente, fue una señal profética de que Israel se está acercando al cumplimiento final de las profecías bíblicas que están en la palabra de Dios. No cabe duda, amados santos, que nos encontramos viviendo a minutos o días o meses de la segunda venida de Jesucristo. La mera fundación del Estado de Israel está de acuerdo con la visión de Dios en Zacarías de los últimos tiempos. En el versículo 4, versículo 1, dice la Biblia que Zacarías oyó una voz de un ángel que le despertó. Y mientras que ahorita los ojos de Israel, el gobierno de Israel, los políticos de Israel, los militares de Israel, tienen sus ojos físicos dirigidos sobre la política y sobre el poder militar, los ojos del Señor Jesucristo siempre estarán enfocados y dirigidos en Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach. El día que Israel quite sus ojos del poder militar, quite sus ojos de las maniobras diplomáticas y políticas y las ponga y reconozca, como la Biblia dice que lo van a hacer, en el Mesías, Jesucristo, entonces Israel tendrá paz en el Medio Oriente. Y el hecho de que no haya habido paz en más de 50 años, desde que se fundó este Estado en el 48, nos da testimonio que la palabra de Dios es verdad. Porque de acuerdo a la Biblia, no va a haber paz en Israel hasta que el anticristo haga un tratado
de 7 años lo viole, los persiga, y cuando Cristo regrese, mirarán aquel al que crucificaron y llorarán todas las tribus de la tierra, y Dios derramará un espíritu de gracia sobre Israel, y entonces todo Israel será salvado. El futuro de Israel, la justicia de Israel, el milenio, la paz del Mesías, el nuevo templo y final templo y la paz con las naciones no vendrá, insistimos, ni con tratados diplomáticos ni con el poder militar, sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Lo interesante del versículo 1 es que aparentemente Zacarías, como un profeta de Dios, se encontraba dormido espiritualmente. Y dice la Biblia que el ángel le dijo que se despertara como un hombre que había sido despertado de sus sueños. Creo que Dios, santos de Dios, nos quiere a nosotros, en la época que vivimos, despertarnos de nuestro sueño.